Hello, how are you? Fine, and you? I'm okay. Tell me, how many languages can you speak? I can speak 2 languages, English and Spanish. And you? Well, I can speak 3 languages, Spanish, English, and French. Oh, nice! Hello, student! Do you know how to use the verb can to ask about ability? ¿Sabes cómo utilizar el verbo poder para preguntar sobre habilidades? Hoy, en la clase de inglés, aprenderás mucho más sobre este y otros verbos modales. ¡Let's begin! Hey, my dear student! Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos la clase anterior, donde aprendimos que el verbo to have es el segundo verbo más usado en inglés después del verbo to be, que se encuentra en el primer puesto. En este idioma, el verbo to have tiene diferentes usos como verbo principal y como verbo auxiliar, e incluso puede adoptar diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. En el día de hoy aprenderemos más sobre otros tipos de verbos, muy utilizados, los cuales son llamados los verbos modales. Are you ready? Empecemos primero por el concepto. ¿Qué son los verbos modales? Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal. A diferencia de los verbos auxiliares, to be, to do y to have, que sí pueden funcionar como un verbo principal. Te repito, los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal. A diferencia de los verbos auxiliares, to be, to do y to have, que sí pueden funcionar como un verbo principal. Los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Los utilizamos también para el futuro y el condicional. Como verbos complementarios que son, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo siempre va después del verbo modal y está en la forma base, es decir, el infinitivo sin to. ¿Captaste este punto? Los verbos modales no se conjugan ni tienen tiempo. No funcionan sin otro verbo. Y este otro verbo siempre va después del verbo modal, en su forma base, sin el to, en su forma infinitiva. ¿Cuáles son estos verbos? Analicemos 5 de ellos. Presta atención. Estos son algunos verbos modales. Can, could, may, might, will. Repite después de mí. Can, could, may, might, will. Ahora escribe. Can, C-A-N. Could, C-O-U-L-D. May, M-A-Y. Might, M-I-G-H-T. Will, W-I-L-L. Repite otra vez. Can, could, may, might, will. Estos son algunos verbos modales.
Ahora analicemos uno a uno estos verbos. Iniciemos con can, que indica habilidad o posibilidad. En estos casos puede ser traducido como poder en español. Escucha los siguientes ejemplos. I can speak 3 languages. Yo puedo hablar 3 idiomas. I can speak 3 languages. En esta oración se usa el verbo modal can y un verbo principal, speak, hablar. I can speak 3 languages. Yo puedo hablar 3 idiomas. Can se traduce como poder, indicando una habilidad, que puedes hacer algo. En este caso, hablar 3 idiomas. Escucha los siguientes ejemplos y su traducción. We can study more tonight. Podemos estudiar más esta noche. María and Pedro can't help you. María y Pedro no te pueden ayudar. The test can be more difficult if you don't study. El examen puede ser más difícil si tú no estudias. En estos ejemplos podemos notar cómo el verbo modal can se traduce como poder y expresa una posibilidad de hacer o no poder hacer algo. En frases interrogativas, el uso de can puede utilizarse para solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Por ejemplo, can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Can I have a glass of water? Aquí se utiliza para solicitar permiso. Otro ejemplo. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? En esta ocasión se utiliza para preguntar sobre una posibilidad. También podemos usarlo para saber sobre la habilidad de algunas personas. Por ejemplo, can you speak English? ¿Sabes hablar inglés? Can you speak English? Repita las preguntas después de mí. Can I have a glass of water? Can you help me? Can you speak English? Ahora hablemos de could. Could indica posibilidad o habilidad en el pasado. Te repito, could indica posibilidad o habilidad en el pasado. Analicemos los siguientes ejemplos. Francia could speak English when she was young. Francia podía hablar inglés cuando era joven. I couldn't sleep last night. Yo no pude dormir anoche. Could you play an instrument when you were a child? ¿Podías tocar un instrumento cuando eras un niño? En los ejemplos anteriores nos dimos cuenta cómo se aplica la regla que hemos comentado sobre los verbos modales. Siempre van acompañados de otro verbo que sería el principal en su forma base, es decir, sin agregar el infinitivo to. Y como no tienen conjugación, se escriben de la misma manera para singular y plural. Could también se usa para posibilidades en el futuro. Por ejemplo, you could pass the test if you study. Tú podrías pasar el examen si tú estudias. I think it could rain later. Yo creo que podría
llover más tarde. Por último, al igual que can, could se usa para solicitar permiso en oraciones interrogativas. La diferencia es que could es más formal. Escucha los ejemplos en la siguiente conversación. Hey! Hi. Could you help me, please? Of course. What do you need? I need to talk to your brother, but I lost his phone number. Could you give it to me? Yes, no problem. Okay, no problem. I could send it to you in a text message. ¿Te diste cuenta? Para solicitar favores o cualquier otra cosa, es más formal y educado utilizar could en las preguntas. Repite después de mí las preguntas con could que se hicieron en la conversación. Could you help me, please? Could you give it to me? Otro verbo modal es may. May se utiliza para indicar posibilidades en el futuro y para dar permisos o instrucciones. Además, en frases interrogativas es más educado y formal que can y could. Presta atención a los siguientes ejemplos. I will bring an umbrella. It may rain later. Llevaría un paraguas. Podría llover más tarde. It may be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. Tal vez sea mejor terminar esto ahora, en lugar de esperar hasta mañana. You may leave if you like. Puedes salir si quieres. You may use your cell phones now. Pueden usar sus teléfonos ahora. May I have a glass of water? ¿Podría tomar un vaso de agua? May I leave now? ¿Podría salir ahora? May es el verbo modal recomendado cuando estás en clase y quieres solicitar permiso para ir al baño. ¿Sabes cómo dirías en inglés, profesor, ¿puedo ir al baño, por favor? Sería, teacher, may I go to the bathroom, please? Repite, teacher, may I go to the bathroom, please? Así que ya sabes cómo solicitar permiso cuando sea necesario en cualquier situación. Los otros dos verbos modales que nos faltan por analizar son might y will. Might es sinónimo de may. Se usa para indicar posibilidades en el presente o el futuro. Por ejemplo, I would bring an umbrella. It might rain later. Llevaría un paraguas. Podría llover más tarde. Por último, will se utiliza para formar el tiempo futuro. Ejemplo, I will buy a car. Yo compraré un carro. También will se utiliza para expresar voluntad o determinación. Por ejemplo, I will learn English. Yo aprenderé inglés. También lo utilizamos para pedir un favor. Ejemplo, will you help me? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué te ha parecido? Hasta el momento hemos visto 5 verbos modales. En la próxima clase analizaremos 5 más. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? Hoy aprendimos que los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal. A diferencia de los verbos auxiliares to be, to do y to have, que sí pueden funcionar como un verbo principal.
Estos son algunos verbos modales. Can, could, may, might, will. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en la clase de inglés. Habla con otros. Si no saben, enséñales, para que así puedas ser un hablante de esta importante lengua. Es un placer para mí ser tu apoyo en el aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class.